¿Algo ahí? Sí, creo. Unidad 7. Bien, ¿ven que dice unidad 7? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ver, hoy vamos a ver la última unidad que habla sobre epidemiología y prevención, y la semana que viene vamos a tener una clase que les sirve para el examen final, que es sobre lesiones estomatológicas a nivel de la encía, que nos va a dar la doctora Paola Bellardinelli. Así que los invito a que estén presentes porque ese tema entra en el examen, no en el parcial, pero sí en el examen. Bueno, los objetivos de hoy va a ser poder diseñar y aplicar un índice epidemiológico adecuado a una exploración individual y para grupos poblacionales, y realizar prácticas de promoción, prevención de la enfermedad periodontal, ya sea a nivel individual o comunitario. Bueno, como primer punto tenemos que saber qué es la epidemiología. Es una ciencia que estudia todos los procesos de salud y enfermedad que afectan a una población y es considerada una ciencia básica dentro de la salud pública. Tiene 3 propósitos fundamentales, que son determinar la magnitud y la distribución de una enfermedad en una población, investigar las causas de la enfermedad y aplicar los conocimientos para el control de las enfermedades. Uno de los conceptos que tenemos que tener en cuenta para poder entender los estudios epidemiológicos es el de prevalencia. Prevalencia se define a la proporción de personas de una población que tienen una enfermedad en un cierto periodo de tiempo. Por lo tanto, la fórmula para obtener la prevalencia de una enfermedad es calcular el número de personas en una población que tienen la enfermedad dividido el número total de personas de esa población. Es fácil de calcular la prevalencia. Y es muy útil porque nos permite por ahí estimar las necesidades de recursos para la atención sanitaria. Siempre, por ejemplo, nosotros tenemos, cuando tuvimos la infección por el COVID-19, teníamos para sacar, por ejemplo, la prevalencia de la enfermedad, teníamos que el total de la población, por ejemplo, en la República Argentina en el año 2020, según el censo, según el INDEX, era de 45 millones de habitantes aproximadamente. Y nosotros sabíamos que la cantidad de personas enfermas era 1.087.000 personas, entonces si lo dividimos nos da el valor de la prevalencia. Yo se lo había puesto para que hiciéramos el ejercicio, pero no, el que quiera lo calcula ahora con una calculadora. Así obtenemos la prevalencia de una enfermedad. Estos son como términos que nosotros estuvimos en los últimos años muy acostumbrados a escucharlos, sobre todo en las noticias, ¿no?, de lo que iba pasando mundialmente. En cuanto a la enfermedad periodontal, se estima a nivel mundial una prevalencia del 45 o un 50% de los adultos en la forma más leve de enfermedad periodontal. Y este porcentaje aumenta en las personas mayores de 65 años, que es mayor al 60%. Por suerte, los casos de periodontitis severa, o sea, los casos más graves a nivel de la población mundial, solo afectan a un 11,2%. En el año 2015, se había calculado que teníamos 538 millones de personas con periodontitis severas y 276 millones de personas con pérdidas total de dientes. Se sabe que la enfermedad periodontal va a ir aumentando su prevalencia con el correr de los años. Esto no es que va a disminuir, sino que va a ir aumentando a medida también que van aumentando el envejecimiento de las poblaciones. Y se concentra principalmente la prevalencia, los grupos más prevalentes que hay en enfermedad periodontal son aquellos grupos más carenciados socioeconómicamente, por lo tanto se los considera esos grupos también ser los segmentos más vulnerables. Según el workshop de periodoncia del año 2015, se vio que entonces la población adulta que presenta periodontitis está afectada casi en un 50%. Vimos recién que los mayores de 65 años aumenta un 60%. Y la prevalencia tanto de mucositis como de periimplantitis ha ido también con el correr de los años y actualmente ha ido aumentando, siendo la mucositis muy prevalente porque es en un 43% de los casos y la periimplantitis en un 22%. En América Latina,
La gingivitis es una de las patologías más prevalentes en todas las edades, siendo en países como Argentina, Chile y Brasil del 96,5%, y en otros países es aún mayor, casi en el total de la población, por ejemplo, en Colombia, en Costa Rica y en México. Bueno, eso en cuanto a prevalencia. Entonces, en prevalencia, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes para el parcial? Tienen que saber cuál es el concepto, cómo se calcula la prevalencia de una enfermedad con la fórmula y cuáles son estos datos importantes en cuanto a prevalencia de la enfermedad periodontal a nivel mundial. En cuanto a la incidencia, se define como aquellos casos nuevos diagnosticados de una enfermedad que se registran en una comunidad a lo largo de un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, uno dice, vamos a estudiar la incidencia del COVID-19 en el año 2020. Es un periodo de tiempo específico. Pueden considerarse como el riesgo o la probabilidad de que una persona se convierta en un caso de enfermedad. Entonces, para calcular la tasa de incidencia vamos a tener que ver la velocidad de aparición de los casos nuevos en una población de riesgo, teniendo en cuenta el tiempo que se ha seguido a esa población. Entonces, la fórmula va a ser número de casos nuevos sobre el número de personas de esa población o esa población expuesta que están en riesgo. ¿Sí? Bueno. Esto también era un término que durante la pandemia nosotros lo escuchamos mucho, que salió mucho en los periódicos. Por ejemplo, este titular decía la incidencia acumulada del COVID-19, que es un indicador que mide el control de la pandemia. Para eso nos sirve conocer la incidencia. Son los casos nuevos. Entonces, prevalencia, podemos concluir que es una medida que nos da la cantidad de enfermedad que existe en una población, a diferencia de la incidencia, que es una medida de nueva enfermedad. Para estudiar todo esto, nosotros tenemos diferentes tipos de estudios para realizar estudios a nivel de las poblaciones. Y estos estudios los vamos a dividir en estudios de observación y estudios experimentales. A su vez, los de observación pueden ser estudios transversales, pueden ser de corte, pueden ser de caso y control, o a diferencia de los transversales tenemos los estudios longitudinales. Los estudios longitudinales son los más difíciles de realizar porque requieren, por ejemplo, en la enfermedad periodontal cuando hacemos un estudio con tratamiento, entonces nosotros tomamos datos, por ejemplo, parámetros clínicos antes de iniciar el tratamiento y una vez finalizado el tratamiento. Como son estudios que llevan tiempo, que se hacen a lo largo del tiempo, en ese transcurso del tiempo muchas veces se pierden casos, se pierden pacientes, entonces la muestra se va reduciendo. Son los estudios de mayor valor a nivel epidemiológico, pero son los más difíciles de realizar. A diferencia de un estudio transversal, que podemos decir, bueno, vamos a estudiar todo, no sé, por ejemplo, la profundidad de sondaje en todos los pacientes diabéticos de 20 años. Entonces los estudiamos en un momento determinado, pero no estudiamos cómo responden esos pacientes diabéticos en cuanto a la profundidad de sondaje cuando hemos realizado el tratamiento periodontal. ¿Me entienden? Vamos a ver cada uno de estos. Los estudios experimentales manejan exposiciones, como por ejemplo pruebas a fármacos. Se puede realizar, por ejemplo, se tiene un grupo que va a ser el grupo estudio y un grupo control. Si vamos a hacer una prueba con fármacos, al grupo estudio le vamos a aplicar el fármaco y al grupo control le vamos a dar un placebo. Por supuesto que esto es a doble ciego, ni el paciente sabe si está tomando el placebo o el fármaco, y tampoco lo sabe el investigador. Se hace un protocolo donde se codifica y se reparte. Nosotros, por ejemplo, en la cátedra una vez hicimos una prueba con un antiséptico que estaban probando en el CEPROCOR, que habían hecho en el CEPROCOR, y entonces a algunos les dábamos la clorexidina, que ya se conocían cuáles eran los resultados, a otro grupo se le daba un placebo, que era con el mismo gusto, mentol se le había puesto, y a otro grupo se le daba este colutorio nuevo que habían ideado ahí en el CEPROCOR. Entonces luego veíamos los resultados. Sabíamos que los resultados que podíamos ya esperar eran aquellos que tenían el grupo que tomaba la clorexidina. En el grupo control no íbamos a tener ningún resultado porque era un placebo, y en el grupo de estudio, bueno, ahí teníamos que ver
y compara los resultados que obteníamos con este nuevo fármaco, este nuevo colutorio, con los de clorhexidina, que ya es el fármaco que está estudiado, que va a dar buenos resultados con su uso a nivel de la formación de la placa. Los estudios experimentales son muy útiles para analizar la eficacia de intervenciones, ya sea preventivas, de tratamientos y de fármacos. Las pruebas a nivel comunitario y las pruebas clínicas deben realizarse al azar. Era un poco eso que les decía recién. Después tenemos los estudios transversales. Los estudios transversales son descriptivos. Miden, por ejemplo, la presencia o la ausencia de una enfermedad y las características de los miembros de una población, pero en un punto del tiempo. Por ejemplo, antes de comenzar el tratamiento o luego de finalizado el tratamiento, pero en un solo momento del tiempo. Son útiles para obtener datos de prevalencia, para eso nos sirven y esto es importante que se acuerden, porque puede ser una pregunta del parcial. ¿Para qué utilizamos los estudios transversales? ¿O qué tipo de estudios utilizamos para obtener datos de prevalencia o para estudiar la prevalencia de una enfermedad? Son los estudios transversales descriptivos, ¿sí? Porque comparan las características, por ejemplo, de personas con enfermedad y sin ella, y nos permite generar hipótesis acerca de la causa de la enfermedad. Acá también en estos estudios transversales siempre vamos a tener un grupo de estudio y un grupo control. Otro tipo de estudios que tenemos son los estudios de corte. Los estudios de corte, a diferencia de los estudios estos transversales descriptivos que vimos recién, que servían para ver la prevalencia, nos van a permitir calcular la incidencia. Nos permiten también hacer el seguimiento de las personas en el tiempo. Si yo quiero hacer un estudio longitudinal, para ver cómo responden un grupo de personas a un tratamiento, tengo que hacer un estudio de corte. La finalidad de estos estudios consiste en determinar si una exposición o característica se relaciona con la aparición de una enfermedad. Al comienzo del estudio, ninguno de los sujetos que se van a estudiar, por ejemplo, debe tener esa enfermedad. Los sujetos se van a clasificar también en grupos expuestos y no expuestos, y luego se les sigue y examina para observar la evolución de la enfermedad. Entonces siempre tenemos un grupo control, que es un grupo sano, por ejemplo, y un grupo enfermo o el grupo de estudio. Entonces recuerden dos cosas. Los estudios que vimos recién, transversales o descriptivos, miden prevalencia. Los estudios de corte miden incidencia. Los de corte se hacen en forma longitudinal, mientras que los transversales se hacen en un momento del tiempo, ¿sí? Los descriptivos. Después tenemos esto que se utiliza mucho también, son los estudios de caso control. Estos estudios son eficaces para investigar la vinculación entre una exposición y una enfermedad, en especial aquellas enfermedades que son raras. Se recluta personas con enfermedad, que serían el grupo de casos, o grupo de estudio, y personas sin enfermedad, que son el grupo control. Y ahí se valora la exposición que interesa. Si se observa vinculación entre la exposición y la enfermedad, es previsible que la proporción de personas expuestas sea mayor en los casos que los controles. En este tipo de estudios no se hacen seguimientos de los sujetos durante toda la vida y requieren siempre menos recursos y se efectúan con mayor rapidez. Estos estudios de caso control son también estudios transversales en un momento, no son longitudinales, y siempre por eso los estudios transversales, ya sea descriptivos de caso control, son estudios mucho más rápidos, más fáciles de hacer, más económicos, necesitan menos recursos. Todo aquello estudio que sea longitudinal, por ejemplo, lo que veíamos recién, estudios de corte, necesitan mayor tiempo, son más difíciles de realizar, son más costosos, pero siempre tienen mucho más valor. También tenemos que saber algunos conceptos, como por ejemplo, que esto ya lo vieron un poco ustedes en el teórico que les dio la doctora Rubio, lo que se denomina riesgo y factor de riesgo. Riesgo es la posibilidad que tiene una persona de contraer o adquirir una enfermedad en un periodo específico de tiempo. Y factor de riesgo se considera aquellas características que tienen los individuos que les dan un mayor riesgo de contraer esa enfermedad. Esas características son factores de riesgo. Por ejemplo, en la periodontitis, un paciente diabético, diabetes sería una característica que lo hace tener mayor riesgo, ser más vulnerable a desarrollar enfermedad periodontal si tiene mal control de placa bacteriana, ¿sí?
Entonces a la diabetes se le considera un factor de riesgo para la periodontitis. Esto lo vieron la semana pasada o la anterior cuando vieron sistémico, la relación con lo sistémico. Y la enfermedad periodontal es considerada un factor de riesgo para que los pacientes, para que desarrollen también mayores complicaciones en la diabetes. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso que estuvieron viendo? Esas pueden ser también preguntas en el parcial. Tenemos diferencias también que tenemos que saber qué es un índice y qué es un registro. Lo que ustedes hacen en la ficha periodontal cuando han atendido a sus pacientes en el curso de la materia son registros de placa bacteriana o registro de hemorragia. ¿Por qué? Porque ustedes detectan la presencia o la ausencia en cada una de las caras del diente y luego sacan un porcentaje de cada maxilar, tanto de placa como de hemorragia. Es decir, que en ese porcentaje ustedes van a ver qué cantidad de placa, qué porcentaje de placa o qué porcentaje de hemorragia presenta el paciente en el maxilar superior o en el maxilar inferior. A diferencia de los índices que nos sirven para cuantificar la cantidad y la intensidad de las enfermedades en individuos o poblaciones. La mayor parte de los índices asignan números, no porcentajes, que son los que vamos a ver hoy. Entonces, pues, generalmente, y los que vamos a ver hoy, por ejemplo, los índices de placa o el índice gingival, que es de inflamación, Loeys-Silner, nos dan una escala de 0 a 3 para representar la magnitud y la intensidad de esos síntomas o de esa enfermedad. Entonces, a diferencia de lo que ustedes estudiaron cuando vieron el índice de hemorragia, el registro de hemorragia, que era un porcentaje de presencia o ausencia, hoy vamos a estudiar el índice gingival de Loeys-Silner y nos va a dar 4 parámetros de intensidad. 0 sería cuando consideramos la encía normal. 1, cuando tenemos una inflamación leve, es decir, que vamos a observar clínicamente un cambio ligero de color, edema también leve y no va a haber hemorragia al sondaje. Cuando ustedes colocan la sonda no va a sangrar, pero sí vamos a observar cambios de color y de edema. El 2, o sea, sería una intensidad mayor, va a ser cuando la inflamación acá ya es moderada. Quiere decir que vamos a ver mayor enrojecimiento, a diferencia del anterior que es un leve cambio de color, va a haber mayor edema, brillo y va a haber hemorragia cuando nosotros colocamos la sonda a nivel del surco o bolsa periodontal. Entonces, si yo estoy midiendo con la sonda y veo que hay sangrado del sondaje y observo enrojecimiento, edema y la encía con un color brilloso, le voy a dar ¿qué intensidad? 2. Y el 3 va a ser cuando hay mayor inflamación, hay enrojecimiento, mayor edema, puede haber ulceración y puede haber también tendencia a la hemorragia espontánea. En ese caso, el valor que le voy a dar en el índice gingival de Loeys-Silner a ese sector es 3. Nosotros, por ejemplo, hicimos este índice en pacientes embarazadas, ahí en la maternidad provincial, y vimos que este índice tenía relación cuando, por ejemplo, esto no hace falta que lo estudien, es para mostrarles a ustedes cómo utilizamos estos índices para hacer estudios epidemiológicos. Este índice tenía relación cuando estaban presentes, nosotros lo asociamos al índice de mayor intensidad, digamos, le dimos un código 2, que fue el que dio significativo en cuanto a la estadística. Vimos que había un índice más intenso, digamos, cuando estaban presentes estas bacterias, Treponema denticuli y Porphyromonas gingivales. Las pacientes que tenían una u otra bacteria de estas o tenían las dos bacterias juntas presentaban casi entre un 95 y un 100% de índice gingival de Loeys-Silner número 2. ¿Lo entienden más o menos? ¿Están ahí? Sí, profe. Bueno, ese es un índice, el que mide la inflamación sería, ¿sí? Se denomina índice gingival, con estos 3 grados de intensidad, que va de lo normal a la ulceración ya y tendencia a la hemorragia espontánea. Tenemos otro índice también descrito por estos mismos autores, que es el índice de placa. Esto también observamos a simple vista. Si hay ausencia de placa, es 0. Si vemos que hay una película fina de placa en el borde gingival, pero solo la reconocemos frotando la sonda, vamos a ponerle 1.
Si ya vemos que la cantidad de placa es moderada a nivel del borde gingival y en los espacios interdentarios, y la placa ya es visible, no es que solamente la detecto pasando la sonda, sino que es visible, como por ejemplo en este caso o acá, esto ya sería un grado 2. Y si vemos que hay abundante placa en el borde gingival y en los espacios interdentarios, ven que acá hay abundante placa arriba de estas manchas, hay abundante placa, ya esto sería un grado 3, ¿sí? O sea, estos índices los hacemos con la observación. En cambio, los registros que ustedes hicieron, los hicimos sacando un porcentaje, ¿sí? Viendo la presencia o la ausencia, pasando la sonda por cada una de las caras del diente. Esto lo vemos a simple vista. Ausencia, 0. Si es una película fina que no la vemos, pero la reconocemos pasando la sonda, la detectamos, 1. Si ya la placa es mayor en el borde gingival, los espacios interdentarios, la vemos, grado 2. Y si ya vemos que hay abundante placa en estos sectores, placa muy visible, es un grado 3. ¿Estamos? Nosotros también lo hicimos. Ustedes pregunten si tienen alguna duda, ¿no? También en ese mismo grupo de pacientes embarazadas, tomamos estos índices y vimos que también este índice era mayor cuando se encontraba asociado con pacientes que tenían presencia de porfilomonas gingivales o eran mayores a 30 años. Pero no es para que se sepan estos valores, sino es para que vean cómo se aplican estos índices. Y si ustedes tienen que ver cuáles son las necesidades que tiene una comunidad de tratamiento periodontal, por ejemplo, ustedes los mandan a trabajar ese servicio que nosotros fuimos, al servicio odontológico del Hospital Materno Provincial. Y teníamos que ver, determinar cuáles eran las necesidades que tenía esa comunidad que se hace atender ahí de tratamiento periodontal, para ver si con los odontólogos que tenían en el servicio nombrados, con el instrumental que tienen, o sea, los recursos y los sillones y todo lo que tienen, ya sea recursos humanos y económicos y de infraestructura, podían dar respuesta a las necesidades de esa comunidad que se hace atender ahí. Para eso nosotros utilizamos el índice periodontal de necesidades de tratamiento de la comunidad, que es un índice descrito por la Organización Mundial de la Salud. Para realizar este índice, que es parecido al que ustedes hacen en la cátedra, que es el índice de la SAP, la OMS describió una sonda especial para esto. Esto no se los voy a hacer estudiar, porque ya demasiado con que tengan que estudiar el registro simplificado. Pero es muy parecido, pero es para que sepan. Esta sonda, la única particularidad que tiene, que a diferencia de la sonda que ustedes utilizan siempre, que es milimetrada, ya sea de a 3 milímetros o de a 1 milímetro, tiene una bolita redonda en la punta, en el extremo, que mide 0,5 milímetros. Y esta bolita la introdujo para poder detectar el cálculo infragingival o para poder detectar también el borde desbordante de algunas restauraciones infragingival. Y no se las voy a hacer estudiar porque tiene diferentes medidas. La primera línea es a 3,5, la segunda es 5,5, la otra es 8,5, 11,5. Es como más complicada esta sonda. Pero sí, si en el parcial les pregunto, si tiene que ir a realizar un análisis en una comunidad, por ejemplo, de las necesidades de tratamiento periodontal, ¿qué índice utilizaría? Bueno, ustedes tienen que saber qué es este índice, ¿sí? No les voy a pedir descripción de la sonda. Sí, tienen que saber que este índice nos permite un examen rápido de la población a fin de establecer sus necesidades de tratamiento periodontal, ¿sí? Y que divide a la boca en 6 sectantes, lo mismo que hacemos con el registro periodontal simplificado. Nos permite evaluar las condiciones periodontales, por eso se realizan mediciones en los 6 dientes permanentes, esto también lo tienen que saber. Estos dientes permanentes, que son el elemento dentario 16, o sea, el primer molar superior derecho, el incisivo central superior derecho, el 11, el primer molar superior izquierdo es el 26, y lo mismo en el maxilar inferior con el 36, el 46 y el 31, se los denomina dientes índices. Los dientes índices deben ser funcionalmente aptos y no debe estar indicada su extracción. Si yo, por ejemplo, el diente 36 tiene movilidad grado 3 y hemos decidido que ese diente lo vamos a extraer,
debo tomar el diente inmediatamente posterior. Voy a tomar el índice, lo voy a registrar en el 37, no en el 36. ¿Entienden eso? Y se otorga para cada uno de estos sectantes un código que se registra en una ficha. Y lo mismo que en el otro índice, vamos a tener códigos de examen y códigos de tratamiento. Si me da 0 el código de examen, el código de tratamiento va a ser el código 0, es decir, que no requiere ningún tratamiento porque el paciente la encía está clínicamente sana. En el código 1, si yo tengo hemorragia al sondaje, que es suave, voy a tener como código de tratamiento determinar la necesidad de instrucción de higiene oral. O sea, lo único que yo voy a hacer es enseñarle al paciente o mejorar al paciente la técnica de cepillado. Si yo, en cambio, tengo ya un código 2, que durante el sondaje detecto que hay cálculo supra o subgingival, o hay restauraciones desbordantes, o hay caries, o hay defectos marginales, y la sonda ya entra en la bolsa con la porción, con el área el área negrita esa de la sonda ya es visible, o sea que entra más de entre 3,5 y 5,5, ya voy a requerir aplicar acá el código 1 de tratamiento, porque le voy a tener que enseñar higiene oral, instrucción de higiene oral, y también el código 2, porque voy a tener que determinar, voy a tener que hacer también raspaje alisado radicular o regularización también de esas obturaciones desbordantes. Es muy parecido al examen periodontal simplificado. No quiero que se aprendan estos códigos, ya con que sepan los otros ya estamos, ¿sí? Si ya tengo un código 3, vamos a ver que ya las bolsas son más profundas, ya miden más hasta 5 milímetros. Bueno, el código que voy a aplicar es el código 1, el código 2, donde voy a realizar todo lo que nombramos recién. Enseñanza técnica de higiene, raspaje alisado radicular y todo lo que son la regularización de las obturaciones desbordantes, bueno, arreglo de caries, etc. Y si ya tengo un código 4 de diagnóstico o de examen, donde las bolsas ya son muy profundas, son mayores a 6 milímetros, voy a tener que hacer, además de todos los códigos anteriores, del 1, del 2 y del 3, voy a tener que hacer el código 4, que ya voy a tener la necesidad de realizar un tratamiento quirúrgico para poder resolver esas bolsas. Es decir, que aquellos pacientes que tengan código 4 de examen, voy a necesitar para tratar esa comunidad un especialista en periodoncia que pueda realizar una cirugía periodontal. Entonces, a lo mejor con los odontólogos, nosotros, a ver si tengo los datos, acá está, con los odontólogos que estaban en el servicio, nosotros vimos que podían darle respuesta a la mayoría de los pacientes que concurrían ahí, porque habíamos visto, por ejemplo, que el código 0 lo tenían, o sea, sanos eran un 2,5% de la población, no necesitaban tratamiento. Que el código 1 abarcaba el 20% de la población, que el código 2 a un 31% de la población, que el código 3 al 40% de la población. Es decir, que solamente el 6% tenía código 4, que era el código que necesitan un especialista para ser atendido. ¿Qué quiere decir esto? Que el 94% de la población de esa comunidad podía ser tratado y devolverle la salud con el instrumental que tenía el servicio, con la cantidad de sillones que tenía el servicio, o sea, con la infraestructura, con los recursos materiales y económicos, y con el recurso humano también, porque los odontólogos que trabajaban en el servicio están capacitados, todo odontólogo general está capacitado para realizar una terapia básica periodontal, y que solamente el 6% de los pacientes requerían la atención de un especialista en periodoncia, que bueno, iban a tener que ser derivados a un centro más especializado. Entonces, para esto es importante conocer estos índices. Entonces, en cuanto a los índices, en cuanto a epidemiología, ¿qué es lo que les voy a tomar que tienen que saber? Primero, ¿qué es prevalencia? ¿Qué es incidencia? Tener una idea qué tipo de estudios se utilizan para la prevalencia y qué tipo de estudio para la incidencia. Conocer si en una comunidad qué índice tengo que utilizar. Conocer esto, cómo se realiza. No quiero que sepan los códigos que corresponde a cada código, ni cuánto mide cada sonda.
Y sí, lo que sí les podemos llegar a preguntar son el índice de placa de Zillner y Loy y el índice gingival de Loy y Zillner. Y por supuesto la diferencia que existe entre índice y registro. Eso siempre se confunde, porque están acostumbrados a hacer registros ustedes. Bueno, vamos a ver ahora la segunda parte, el segundo punto de esta unidad, que es lo de prevención. Prevención vamos a denominar a cualquier medida que nos permita reducir la posibilidad de aparición de una enfermedad o interrumpir su progresión. No se trata únicamente de prevenir la aparición de la enfermedad, sino también de detener el progreso de una enfermedad para llegar a la curación de la misma. A nivel preventivo, nosotros vamos a tener que conocer estrategias de abordaje que pueden ser a nivel individual o a nivel comunitario. Por ejemplo, dentro de las estrategias a nivel comunitario, podemos organizar acciones de vigilancia sobre los factores de riesgo en una comunidad. Vayan pensando a ver qué puede ser, un ejemplo. Organizar acciones de promoción de la salud intersectoriales y educativas. Realizar trabajo interdisciplinario. Cambiar los modelos de salud de curativo a preventivo. Y promover enfoques basados en factores de riesgo compartidos con las enfermedades crónicas no transmisibles. Por ejemplo, si nosotros uno de los factores de riesgo de la enfermedad periodontal sabemos que es el tabaco, lo vieron los otros días con la doctora Rubio. Si yo tengo que hacer acciones de vigilancia sobre los factores de riesgo, ¿qué harían? ¿Qué se les ocurre? Digan lo que ustedes piensan, a ver si lo entienden. Y ver cuántos cigarrillos está fumando el paciente por día. Bien, bien. Eso sería a nivel individual, ¿sí? Y a nivel comunitario. En general la población, la edad, la comunidad. Exacto. Bien, bien. Y podemos organizar entonces campañas de promoción donde nosotros hagamos énfasis en los daños que produce el cigarrillo a nivel de la salud general y a nivel de la cavidad bucal. ¿Les parece? Sí. Sí. Bien. Y ese trabajo lo podemos hacer interdisciplinario con médicos, con otros especialistas del área de la salud. Pueden participar enfermeras, médicos de diferentes especialidades. ¿Qué más? Y tenemos que también hacer campañas donde no digamos, bueno, vamos a curar ya la enfermedad que produce el cigarrillo, sino que vamos a prevenir para que no se produzcan enfermedades cardíacas, respiratorias, a nivel de la cavidad bucal, la enfermedad periodontal, etcétera, ¿sí? Y promover enfoques basados en los factores de riesgo compartidos con las enfermedades crónicas no transmisibles, esto que nosotros veíamos los otros días. ¿Recuerdan que la enfermedad periodontal es considerada hoy en día una enfermedad crónica no transmisible? Está dentro de ese grupo de enfermedades y comparten factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, ver un enfoque desde las enfermedades cardíacas. ¿Recuerdan que compartíamos factores de riesgo? ¿Qué factores de riesgo compartían? El tabaquismo, la obesidad. ¿Sí o no? Sí. ¿Recuerdan eso? Bueno, entonces hacer campañas, por ejemplo, donde fomentemos estilos de vida más saludables. ¿Les parece? Campañas de cesación tabaca, con una dieta que prevenga la obesidad, etcétera, etcétera. Ejercicio físico, mejorar el estilo de vida saludable. Esto para que lo vayan entendiendo por qué vimos los otros días y dónde aplicamos lo que estuvimos estudiando en las clases anteriores. Y a nivel individual, bueno, también tengo que identificar las causas para promover un impacto en la salud, personalizar el tratamiento y fomentar siempre un estilo de vida saludable, tanto a nivel de la población como a nivel individual. Tenemos diferentes niveles de prevención. Esto lo estudiaron creo que en Introducción a la Odontología o en Preventiva, no me acuerdo, y vamos a ver cómo lo aplicamos ahora en periodoncia. Tenemos una prevención primaria, donde hay un primer nivel que se refiere a todas aquellas acciones que realizamos para hacer promoción de la salud. Un segundo nivel de protección específica. Ya vamos a ver qué medidas incluye cada uno de estos. Luego tenemos una prevención ya a nivel secundario, donde abarca el tercer nivel que se refiere al diagnóstico y al tratamiento precoz de la enfermedad.
Y luego tenemos una prevención terciaria, donde también tenemos 2 niveles, un cuarto nivel que es limitación del daño y un quinto nivel que ya es la rehabilitación. Siempre tenemos que tratar de poder llegar a nuestra comunidad o a la población a una prevención primaria, a un primer nivel. El primer nivel de prevención, que es el de promoción de la salud, y esto sí se los voy a tomar, esta parte, incluye medidas que mantienen y promueven la salud del individuo, como por ejemplo una alimentación saludable, condiciones de vivienda digna, de educación, condiciones de trabajo, educación para la salud. Y ahí tenemos también que podemos hacer medidas a nivel comunitario y medidas a nivel individual. Por ejemplo, a nivel comunitario podemos hacer educación en una población. Vieron que en los colegios, por ejemplo, se enseña en educación sexual. Bueno, eso es una medida a nivel comunitario. Podemos hacer también a nivel comunitario una campaña contra el tabaco. Y a nivel individual hay que hacer educación del paciente y medidas individuales puede ser como, por ejemplo, cuando fue la pandemia, utilizar máscara, utilizar barbijos, utilizar guantes. Luego pasamos a un segundo nivel de prevención dentro de esta prevención primaria, que es la protección específica. Y esto se refiere a medidas que protegen y previenen la aparición de alguna enfermedad, y dentro de esas medidas tenemos, por ejemplo, inmunizaciones de la comunidad, la higiene personal, tratamientos con flúor, enseñar técnicas de higiene oral, realizar selladores, todas estas son medidas de protección específica. Por ejemplo, a nivel comunitario podemos hacer vacunación, floración de las aguas, esto ayuda a prevenir las caries, promoción de una dieta sana, floración de la sal, mientras que medidas individuales, es decir, en mi paciente puedo enseñarle técnica de higiene, realizarle selladores de fosas y fisuras para prevenir caries, eliminar trampas de placa bacteriana, hacer topicación con flúor, ¿sí? ¿Ven acá la diferencia entre lo que puedo hacer a nivel comunitario y lo que tengo que hacer a nivel individual? Sí, profe. Bueno, después cuando ya sobrepasamos esto, pasamos a una prevención secundaria, donde ya el tercer nivel tenemos que hacer el diagnóstico y el tratamiento precoz. El objetivo acá ya es detener tempranamente el avance de una enfermedad y prevenir la difusión de la misma, por ejemplo, a nivel comunitario. Lo ideal sería que pudiéramos acceder a nuestra comunidad haciendo prevención en un nivel primario, ¿sí? En el primer nivel, que es de promoción de la salud, hacer prevención primaria. Ya cuando hacemos prevención secundaria y estamos en el tercer nivel, ya la enfermedad ya está instaurada. Como medida comunitaria lo que podemos hacer es eso, aplicar índices como por ejemplo el índice de necesidad de tratamiento de la comunidad, periodontal de la comunidad, el registro periodontal simplificado, el de la SAP que ustedes lo están haciendo en la cátedra. Y eso es para determinar también, hacer un diagnóstico precoz de cuánta enfermedad o de qué enfermedad tenemos, qué grado de enfermedad tiene nuestra comunidad. Entonces, saber cómo la vamos a tratar. Y a nivel individual, podemos hacer tratamientos, por ejemplo, de las manchas blancas. La mancha blanca sabemos que es como se inicia la caries. Si yo la trato, ya estoy haciendo un tratamiento precoz. Realizar, por ejemplo, radiografías para hacer diagnósticos. Esto también nos sirve para hacer un tratamiento precoz o un diagnóstico temprano. Análisis clínicos para algunas otras patologías, hacer inactivación de caries, hacer exámenes clínicos para algunas patologías sistémicas. Es decir, acá ya la enfermedad ya está instalada. Lo que tengo que hacer es diagnosticarla tempranamente y tratarla también tempranamente para evitar que haya mayor daño. Cuando se excede este nivel de prevención y ya pasamos a un cuarto nivel, ya acá el daño ya está instalado, entonces lo que tenemos que hacer es limitar el daño. Esto abarca todos aquellos tratamientos adecuados para detener la enfermedad e impedir que siga avanzando. Y acá en este nivel ya hacemos medidas individuales, donde vamos a hacer, por ejemplo, extracciones, tratamientos de conducto endodoncia, restauraciones, el raspaje alisado, la cirugía periodontal. Todo esto entra dentro del cuarto nivel de prevención, que es para limitar el daño. Y ya cuando se supera esto de limitar el daño, ya tenemos que hacer el último nivel de prevención, que es la rehabilitación.
La rehabilitación abarca la recuperación integral del paciente, tanto en su parte física como psicológica y social, para la reinserción de este individuo en la comunidad. Y esto, por ejemplo, ya esta etapa va a incluir tratamientos como son prótesis, ya sea parciales, totales, coronas, puentes, etcétera. Todo lo que es rehabilitación. ¿Ven entonces cuáles son las diferencias donde nosotros podemos abordar tanto nuestro paciente como una comunidad en cuanto para hacer prevención? ¿Sí? Sí, doctor. Estos sepan y estudiense en algunas medidas que abarca cada nivel y a qué se refiere, porque estoy seguro que alguna pregunta va a haber. Y después tenemos lo que hoy llamamos la medicina proactiva, o de las 4P. La medicina proactiva surgió en los Estados Unidos para el tratamiento de los pacientes con cáncer. Y bueno, se basa en que tiene que ser una medicina predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Y hoy en día se busca también en odontología ir en el futuro hacia esta medicina que sea preventiva, individualizada, predictiva y proactiva. Esto es responder antes de que el paciente esté enfermo. Es decir, llegar antes de que el paciente se enferme para poder hacer realmente una medicina preventiva. Y además también para asegurarse que haya una continuidad en cuanto a esta medicina del futuro, que haya una continuidad para el paciente y que deberá ser placentera. Esos son como los objetivos que tiene. ¿Qué quiere decir cada una de estas P? Predictiva, porque vamos a predecir el futuro desarrollo de esa periodontitis. Preventiva, porque, por ejemplo, busca diseñar en el futuro drogas o medicamentos que sean preventivos, que sean capaces de inhibir el desarrollo de una enfermedad. Hacia eso va esta medicina de precisión. Personalizada, porque dice que a cada persona hay que tratarla como un individuo único y no como un promedio estadístico. No decir, bueno, que el 70% de los pacientes que tienen tal cosa desarrollan tal enfermedad y los vamos a tratar con tal tratamiento. No, cada paciente hay que hacerle un tratamiento, un plan de tratamiento que sea único, que sea individual. Y participativa porque se lo involucra al paciente que él forme parte de ese tratamiento. Entonces el paciente tiene que estar bien informado, tenemos nosotros la obligación de informarlo bien al paciente y el paciente toma una actitud proactiva en su tratamiento. Después en una conferencia la otra vez escuché de periodoncia que en vez de las 4P, para periodoncia tendrían que ser las 6P, porque tendríamos que incluir la periodontitis y la periimplantitis. Entonces, ¿qué busca toda esta medicina de precisión? Las terapias tienen que estar basadas en el diagnóstico molecular. Habrán escuchado ustedes hablar de la genómica, la transcriptómica, el microbioma, la epigenómica, la proteomiónica, la metaboloma, todos estos conceptos que hoy en día están muy en boca de todos en cuanto al tratamiento de enfermedades. Y bueno, en esto se basa la medicina de precisión, en el diagnóstico molecular. Es decir, ¿qué es lo que vamos a tratar de determinar? Son biomarcadores. Para esto nos va a permitir determinar riesgo personal, hacer diagnósticos tempranos cuando todavía la enfermedad es asintomática, desarrollar tratamientos que sean individualizados y personalizados para cada paciente, y observar o estudiar cómo responde cada paciente al tratamiento. Es decir, que estas terapias tratan de predecir qué le va a pasar al paciente dentro de unos años y no llegar tarde cuando ya el paciente nos relata los síntomas. Adelantarnos en el diagnóstico y categorizar los diferentes fenotipos de la enfermedad. Eso es lo que busca la medicina de precisión, que es como hacia dónde va la periodoncia del futuro y el tratamiento de todas las enfermedades, ¿sí? No ver que el paciente llega cuando dice me sangran las encías o se me mueven los dientes, no, adelantarnos a eso, determinar biomarcadores en salud que nos van a determinar si este paciente, por ejemplo, se va a enfermar o no se va a enfermar. Determinar ese riesgo, esos factores de riesgo, ese riesgo que tiene mi paciente. Por lo tanto, hacer un diagnóstico antes de que aparezcan los síntomas. Y si ya el paciente tiene los síntomas y tiene la enfermedad, hacer un tratamiento que sea individualizado. Y luego
ver cómo va respondiendo a ese tratamiento, ir evaluando en los años cómo responde. Todas estas terapias personalizadas se basan también en modificar el medio ambiente y los estilos de vida. Y en cuanto a lo que se está viendo en el mundo, caracterizado, ustedes vieron cuando estudiamos los grados de la enfermedad periodontal, la nueva clasificación de enfermedad periodontal la va a clasificar en estadios y en grados, ¿recuerdan? Y dentro de los grados, uno de los factores que teníamos en cuenta eran los factores de riesgo. Si el paciente fumaba más de 10 cigarrillos por día o menos de 10 cigarrillos por día, le determinaba un riesgo. Lo mismo si el paciente tenía diabetes o no, eso también determinaba el riesgo. Bueno, se ve que en el futuro también se van a tener que considerar, ya hay artículos publicados, la presencia de biomarcadores. Estos biomarcadores se pueden estudiar tanto en saliva como en fluido crevicular gingival. Y es importante tener en cuenta la caracterización biológica de la enfermedad periodontal para adoptar conceptos de la medicina de precisión, para poder tratar esta patología. Y para ello es necesario que se profundice la identificación de los biomarcadores tanto para el diagnóstico como para el pronóstico. Nosotros en la cátedra estudiamos biomarcadores tanto para estudiar la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, tenemos estudios donde se trata de identificar osteocalcina y fosfatasa ácida y fosfatasa alcalina. Estos son biomarcadores que me van demostrando si hay, lo mismo que el TNF-alfa, que me demuestra si hay enfermedad activa, es decir, si hay reabsorción ósea o si se ha detenido. Entonces, tomamos muestras antes de comenzar el tratamiento, tomamos muestras finalizado el tratamiento periodontal y lo vamos controlando a los 3, 6 meses, 1 año, para ver cómo suben o bajan estos valores. Si estos valores aumentan, que quiere decir que hay reabsorción, que la enfermedad está activa, que hay una recurrencia de la enfermedad o una recidiva. Y si estos valores disminuyen con el tratamiento y se mantienen estables, quiere decir que el paciente, no hay progresión de la enfermedad periodontal, no está activa y el paciente ha sido tratado con éxito y permanece estable en el tiempo. También tenemos estudios, que estamos haciendo ahora un estudio, donde estamos tratando de identificar, porque hay poco publicado sobre biomarcadores de la salud periodontal. Esa es una de las tesis que hemos comenzado a hacer. De esto no hay muchas publicaciones porque recién en el año 2018 se publicó, se tuvo en cuenta dentro de la clasificación para el diagnóstico de enfermedad periodontal los conceptos de salud gingival y periodontal. Entonces recién ahí se dio una definición. Se los clasificó y se lo clasificó en cuanto a parámetros clínicos, pero no se ha publicado, por eso es lo lindo de este estudio, lo novedoso, cómo se relacionan esos parámetros clínicos con los parámetros microbiológicos y bioquímicos. Dentro de esos parámetros bioquímicos tenemos estos biomarcadores. Entonces, estos biomarcadores nos van a permitir, o el estudio de determinar estos biomarcadores nos va a permitir tener predictores de periodontitis tanto a nivel del paciente como del diente o del sitio. Recuerden que la enfermedad periodontal es una enfermedad de sitio. Hacer diagnósticos precisos para evitar sobretratamientos. Nos van a determinar actividad o progresión de la periodontitis. Nos va a permitir determinar también pronósticos. Muchas veces dudamos si mantener o extraer un elemento dentario. Bueno, estos predictores de enfermedad nos pueden ayudar a determinar el diagnóstico y también nos pueden ayudar a monitorear la respuesta al tratamiento en el tiempo, hacer una vigilancia de nuestro paciente. Entonces, estos predictores pueden ser importantes tanto cuando hacemos el diagnóstico como en las diferentes, tanto en el diagnóstico para determinar el pronóstico, como también en las diferentes etapas de nuestro tratamiento, ya sea en la etapa inicial o en la fase activa, como también en la fase de mantenimiento de soporte periodontal. ¿Dónde tomamos estas muestras para obtener los biomarcadores? Tanto en saliva como en fluido. Acá les había puesto una foto cómo lo tomamos en fluido. En fluido lo tomamos con unos papelitos que se denominan periopaper, que son papelitos absorbentes, tiras de metilcelulosa,
acetato de metilcelulosa, que se colocan dentro del surco gingival o de la bolsa periodontal. No tiene que haber hemorragia, porque si se tiñe con sangre hay que eliminarlo. Se cuentan 30 segundos para que absorba el fluido crevicular gingival y luego, bueno, se lo congela y se procede en el laboratorio a pruebas por biología molecular para determinarlo. Y si no, también con la saliva en ayunas a la mañana, que hay que tomarla sin estimular, es decir, el paciente no tiene que haber desayunado, nada, tiene que estar en ayunas, tiene que ser a primeras horas de la mañana, le pedimos que salive dentro de un tubo Eppendorf y luego eso también lo procesamos en el laboratorio. Eso, cuando ustedes quieran ver cómo lo hacemos, pueden llegarse al consultorio externo de la cátedra y ahí les enseñamos cómo hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Bueno, citoquinas. ¿Se acuerdan cuando vimos el primer teórico, cuando hablábamos de la respuesta del huésped ante los microorganismos? Bueno, estudiamos esas citoquinas, cómo responde el huésped. Estudiamos interleuquinas, interleuquina 1 alfa y beta, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que es una interleuquina que nos determina que hay reabsorción de hueso. La 1 alfa y beta y la 6 son citoquinas o interleuquinas inflamatorias, nos determinan que hay inflamación activa. Bueno, la osteocalcina, fosfatasa ácida, fosfatasa alcalina. También podemos estudiar factores de crecimiento, podemos estudiar marcadores oxidativos, de estrés oxidativo. Bueno, ahí termina. Dejo de compartir y vamos a resumir un poco qué es lo que les vamos a tomar. Bueno, era mostrarles un poco también que la periodoncia no es solamente, es muy linda la periodoncia y muy amplia, no es solamente hacer el diagnóstico y el tratamiento, sino que también a algunos de ustedes les puede interesar hacer investigación, y la periodoncia tiene mucha investigación. Y bueno, y hoy en día vamos hacia eso. Comenzamos estudiando los patógenos y hoy en día, que está bastante descripta la microbiota a nivel periodontal, los estudios van hacia este lado. La periodoncia del futuro es estudiar biomarcadores, que eso todavía no hay mucho publicado. Bueno, y es hacia donde va, creo que el desarrollo de todos los tratamientos, de todas las enfermedades hoy en día. Y es importante incorporar esto de la medicina de las 4P, que sea, y eso se los voy a tomar también. Ya les he dado un montón de respuestas que les voy a tomar. Vos, Silvia, las anotaste, después se me acuerdas que las pongan en el parcial. Estoy anotando todo. Sí. Bueno, ¿tienen alguna otra duda? No les voy a preguntar, describan un estudio de corte, no. Solamente esas preguntas puede haber así, de prevalencia, qué tipo de estudio, de incidencia, qué tipo de estudio. Les puedo dar un ejemplo y ustedes definir qué tipo de estudio es. Y lo que sí, los niveles de prevención, porque son importantes y porque son también con ejemplos que ustedes hacen en la vida cotidiana, no solamente en periodoncia, sino también en otras materias. Ustedes han hecho salidas a las escuelas ya en preventiva y el año que viene van a hacer muchas salidas en quinto año, tanto en PPS como en preventiva 2. Entonces, bueno, tienen que conocer bien cuáles son las medidas que nosotros podemos realizar, tanto a nivel individual como comunitario. ¿Alguna duda de esto o alguna duda? Sí, le quería consultar si por casualidad este Power está subido al aula virtual. Ahora se lo subo porque es un Power nuevo, por eso se los voy a subir ahora. Me parece, Silvi, que el que nos falta subir también es el de mantenimiento. Ahora lo querés activar. Es que había varios y no sabía cuál era el último. Bueno, ahí lo El último es de urgencia, profe, que aparece. Por eso, nos falta, sí, pero entre medio está puesto el de Furcas, está puesto todos los otros que hemos ido dando. Bueno, dale, yo lo activo ahora. Yo como que les ordené la plataforma y donde había tratamiento quirúrgico, ahí les metí también el de biomateriales, les metí ahí el de Furca porque era tratamiento quirúrgico. Así que léanlos. ¿Tienen alguna duda de algún tema para el parcial? La modalidad va a ser como la que venimos haciendo. No es integrador, es a partir de los temas que dimos en esta última etapa. No incluye ningún tema de los de antes, pues si no es muy largo. El martes, sí. No, el martes estuvieron preguntando. Bueno. Yo sí, de colgajo, quería saber si los colgajos que tenemos que estudiar son los que son con conservación de papila
Sí, ¿Y eso. los desplazados y el mínimamente invasivo o algún? Exacto. No, los otros no, porque ni se hacen. Ah, bien. Dice, de urgencias, que está el último, si no me equivoco, es el parcial pasado. Sí, urgencias entró en el parcial pasado. Por eso les digo, estos Power están puestos entre medio, están en la parte quirúrgica. Y ahora les vamos a subir el de mantenimiento y les voy a subir se los voy a poner al último. Profe, yo el martes le consultaba a la doctora Rubio el tema de lo de sistémico, por ser tan largo, no sé qué consideran ustedes relevantes, porque por ahí había unas diapos que tenían mucha información. Bueno, sistémico, lo que pasa es que antes sistémico se daba en dos teóricos. Este año lo hemos comprimido, así que hasta menos le hemos dado este año. Tienen que saber, por ejemplo, características, les podemos preguntar, no sé, de embarazo, nombre, características a nivel celular y microbiológicas y vasculares, por ejemplo. No es que tienen que saber todo de memoria, pero sí nombrar, saber cuáles son, ¿sí? Buenísimo. Lo que pasa es que perdonen que este año se los hemos dado así porque recuerden que ustedes empezaron más tarde, ustedes empezaron en abril las clases. Terminamos el 30 de marzo con la otra corte y ustedes empezaron en abril. Entonces, por ejemplo, los teóricos de sistémicos los tuvimos que unir porque el año pasado a la corte esa que terminó en marzo y fue más corta que la de ustedes, no les pudimos dar, por ejemplo, el teórico de epidemiología y de prevención. Ese se lo subimos a la plataforma y que lo estudiaran para el examen final. Nosotros las clases las vamos a terminar, acá tengo el machete, el 21 de noviembre, ese martes. Déjenme un segundo que abro el machete con todas las fechas para que ustedes se vayan organizando también. Y ya les cuento cómo vamos a hacer. La semana que viene tienen el parcial, el martes. El miércoles tienen un teórico lindo, que nunca lo hemos dado, por eso les pido, no está ni subido en ninguna red, ni en la plataforma, en ningún lado, porque no lo tenemos, la primera vez que lo vamos a dar, que es la doctora Belardinelli, que nos va a dar toda la relación de la periodoncia con la estomatología, que me parece a mí sumamente interesante. El 24, o sea, el otro martes siguiente, nosotros les vamos a dar las notas de los parciales, van a estar subidas ese día en plataforma. Todavía ahí pueden terminar con los pacientes. Y el 31 de octubre vamos a tener el recuperatorio del parcial. El 7 de noviembre van a terminar los prácticos, ¿sí? Para que los que vayan terminando antes con los pacientes o terminan ese día, el 14 de noviembre nos vamos a juntar en su horario de práctico con su docente y van a preparar el caso clínico en un PowerPoint. En un PowerPoint van a poner caso 1, el primer paciente, caso 2, el segundo paciente, y ese caso se lo van a enviar por mail al docente, o se lo van a dar en con un pendrive, como el docente quiera, porque todo eso, esa carpeta, cada docente nos tiene que enviar a nosotros, para que el día 21 ustedes vayan con su docente, el docente les va a controlar las fichas, que las lleven todas completas, les va a dar la ficha de ustedes, o nos va a dar a nosotros la ficha, y van a venir con la doctora Rubio conmigo a presentar las historias clínicas, ¿sí? No tengan miedo, solamente queremos saber que no haya dudas, que hayan hecho bien los diagnósticos, que hayan entendido todo, no es que les vamos a tomar, ¿sí? Y ahí vamos a ir chequeando que hayan enviado los casos clínicos por vía mail. ¿Por qué? Porque el año pasado eso no lo controlábamos por cuestiones de tiempo y después estuvimos viendo que muchos no mandaron los casos. ¿Y por qué es importante mandar los casos? No es porque los queremos controlar, sino porque para nosotros es un documento legal. Si dentro de 5 años un paciente tiene un problema y hace un juicio de mala praxis o pasa algo, va a venir a la facultad y nos van a pedir la historia clínica. Como no tenemos ya capacidad para guardar todas las historias clínicas, es mucho más fácil tenerlo en el Drive. Entonces, si nos dan el año y el nombre del paciente y el jefe que tuvieron, es muy fácil poder encontrar la historia clínica de ese paciente. Y más que ahora, con todo esto de la historia clínica digital, eso después nosotros lo vamos a subir a esa historia clínica digital para que esté en el archivo de la facultad. Porque también a lo mejor ese paciente, dentro de 3 años, viene a hacerse un mantenimiento. Y en vez de venir a la cátedra B, viene a la cátedra A porque puede venir los jueves nada más. O lo atiende en el hospital un docente de la cátedra, de la otra cátedra. Entonces, bueno, ahí el docente, entrando con el DNI del paciente, va a ver todo el tratamiento que se realizó, la historia clínica, qué profundidad de sondas que tenía, qué periodizaciones tenía, las radiografías, etcétera. ¿Sí? Porque esto también no es una cuestión de la facultad, sino que a nivel nacional
todos los lugares públicos se está tratando de implementar una historia clínica digital que tengan acceso, si ese paciente después ya se atiende en Catamarca, bueno, que entrando con la historia clínica del paciente, el número de documento a nivel nación, se puedan encontrar los datos. Entonces me parece que es sumamente importante que nosotros cumplimentemos con esto. Claro, o sea, es obligatorio. Es obligatorio. Es obligatorio, me estaba diciendo el otro día. Los que van terminando se ponen a completar todo, porque esto es un requisito para la regularidad, ¿sí? Sí. Así que pónganse a completar y ese día con el docente terminen, manden mail a tiempo, todo a tiempo. ¿Sí? Claro, el 10-21 nosotros tenemos que tener todo listo, se presentan las cosas en papel y tiene que estar en la carpeta. Nosotros cada vez que vayan llegando, vamos a estar con la computadora chequeando que esté subido en el drive. Esto no es capricho, chicos, es por una cuestión legal, porque si no, si lo metemos todo en una caja y lo mandamos al archivo, el día que nos pidan una historia clínica, vamos a tardar años en buscarla, porque no saben lo que es el archivo de la facultad. O sea, es imposible. Y lamentablemente, antes teníamos más espacio físico, pero hoy que nos hemos mudado allá al despacho en las aulas L, no tenemos espacio físico. El despacho es chico para guardar tantas fichas de todos los alumnos de todos los años, de todos los pacientes, más todos los alumnos, más todo. Entonces estamos tratando de digitalizar todo. Como el año que viene tampoco vamos a usar la ficha papel, vamos a usar la ficha guaraní, para que quede en el sistema. Estamos también en una campaña de cuidar el medio ambiente y de despapelizar, no sé si lo dije bien, la facultad, ¿sí? Eso les invito a que se sumen también a esa campaña, para evitar la tala de tantos árboles y dañar el medio ambiente. Tenemos que ser un poco más solidarios con todo lo que está pasando en el mundo, aportar nuestro granito de arena. Si no, también a causa de eso son todos los incendios con todo lo que se ha quemado estos días en Córdoba, ¿no? Así que bueno. Sí. Por eso es muy importante que ustedes hagan caso en esto. Antes, miren, les hacíamos traer un CD, estuvimos viendo los CD, la mitad de los CD estaban vacíos. Compraban un CD, le ponían el rótulo y nos entregaban eso. Y no es capricho, es respaldo legal para ustedes, para nosotros, para la facultad. Tenemos que tenerlo bien resguardado, toda la documentación de los pacientes. Y también por los pacientes, porque pueden tener que atenderse en otro lado, con otro profesional, y bueno, saber cómo estaba hace un año, hace 2 años, qué radiografía panorámica le tomaron. Así que bueno, todo eso es muy importante. No, y estamos con tiempo. O sea, no se lo estamos diciendo una semana antes, ya lo venimos diciendo. Y Silvi, les vamos a activar también cómo presentar el caso clínico para que lo vayan armando. El PowerPoint con eso, la presentación de caso clínico. Así todos lo hacen igual. Bueno, la verdad que tenía pensado este año hacerles el workshop de incisiones y suturas. Lamentablemente, chicos, no lo pude hacer porque no teníamos los jefes para hacerlo. Ustedes la habrán visto el martes pasado a la doctora Rubio atendiendo 40 comisiones a la vez. Lamentablemente muchos docentes de la cátedra faltan y faltan el mismo día, 3 docentes, 4 docentes, ha habido días que faltaron 5 docentes. Entonces, entre la atención que tenemos en el consultorio externo, que algunos docentes en algunos horarios están destinados a eso, porque también tenemos chicos profesionales asistentes, ad honorem y alumnos ayudantes que vienen a la cátedra a aprender, a formarse y tenemos una responsabilidad también con ellos y con los pacientes que vienen al consultorio externo. Entonces, bueno, hay docentes que están destinados, tanto el día lunes como el día martes, en algunos horarios a esta actividad, mientras que otros docentes que supuestamente me sobran docentes porque tienen pocos sillones cada uno y había docentes libres que tenían que cubrir a los otros, pero bueno, faltan tantos que lamentablemente no pudimos hacer todo lo que queríamos hacer. Pero bueno, hacemos hasta donde se puede. ¿Qué va a hacer? Profe, disculpe, quizás ya lo dijo y no lo dije. Para el tema lo del coloquio, ¿se hace presentación de PowerPoint y qué más? En el coloquio, nosotros tienen que presentar sus casos, tienen que tener, bueno, no solamente las notas, sino una nota de concepto del docente, que ha sido el trabajo de todo el año, y atender 3 pacientes en vez de 2, con ciertas características, no pueden ser 3 gingivitis, porque si no pueden hacer 7 gingivitis en el año, tienen que ser determinados casos para que les den el puntaje para llegar a promoción, y ahí se les toma un coloquio donde, bueno, de acuerdo al caso se pregunta desde historia clínica, sistémico, se pregunta como todo el programa, ¿no? Tratamiento. ¿Estabas preguntando, Paula, de promoción?
Claro, sí, a ver si se rendía tipo final o lo que se preguntaba de la teoría era aplicado a los casos clínicos. Y es aplicado al caso clínico, pero por ahí les damos nosotros un caso clínico y el caso clínico tiene desde la relación con lo sistémico, porque puede ser un paciente diabético, el plan de tratamiento puede tener cirugía, puede tener desde mantenimiento hasta raspaje, todo. Así que es como un coloquio, pero bueno, generalmente el alumno que llega al coloquio es porque vino estudiando todo el año, porque no le va a costar hacer el coloquio. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra duda? Entonces, los temas que entran, ¿saben bien cuáles son los temas? ¿No puede repetir, profe, los temas que entran? Los temas, a ver, Silvi, si no me falta ninguno. Entran los de cirugía periodontal, Sí. Que ahí entra desde gingivectomía, las técnicas de preservación de papila, los reposicionados o desplazados y suturas. Entra también injertos. Lesiones de furcación. Sí, regeneración periodontal, lesiones de furcación, lesiones endoperidontales, terapia de mantenimiento. Todo lo que es sistémico. Sistémico, pronóstico y factores de riesgo, ¿les habías dado vos? Sí, la semana pasada. Y teórico de epidemiología y prevención. Que ya les he dicho más o menos lo que tienen que estudiar, así que en un ratito lo estudian. Yo ya lo tengo anotado acá también. Si quieren, les subimos un listadito con todos los temas también. Perfecto. Todo lo que nos quieran ir a preguntar, nosotros el lunes estamos... el lunes es feriado. Estamos en problemas. No, por eso, yo creo que el martes, por eso digo que hubo muchas preguntas. El lunes es feriado. Bueno, mañana yo estoy en la facultad mañana todo el día. Que necesite algo me busca. Sí, sonamos, qué feriado. O sea que mañana tengo que hacer imprimir por lo menos el tema 1, Silvi, el de la mañana. O sea que esta noche tengo que hacer el parcial. No. O pasar el parcial, profe, al otro martes. Y lo que pasa es que se les va a juntar con otra cosa. No pasa nada. Lo otro que les quería decir era que lo rinden el 21 porque lo que quiero es que puedan después rendir en el primer turno que tenemos para que no pierdan ningún turno de examen, ninguna mesa. La primera mesa tenemos un turno el 28 de noviembre. Entonces, si logramos hacer todo el 21 de noviembre, a más tardar el 22 yo les subo todo, tienen tiempo de anotarse para rendir en el primer turno. Genial. Y después tenemos otro turno en diciembre, pero no me acuerdo la fecha. Después también otra cosa que les quiero aclarar, porque me han llegado miles de comentarios, me han mandado mail diciéndome de todo, que porque desde Inútil, ¿quién hace las fechas de examen? Las fechas de examen las hacemos con el subsecretario académico, con el Pablo Fontanetti y yo. Se las damos a los alumnos, a las agrupaciones estudiantiles, se las enviamos con tiempo para que ellos las vean, las analicen, le hagan los cambios, todo lo que quieran, y de ahí se las mando a los coordinadores de equipo docente para que le pregunten a cada titular de cada cátedra si está de acuerdo o no, porque a veces se las pongo el día, 15 de noviembre, y justo el 15 de noviembre ese titular tenía un congreso, un viaje, cumplía años, qué sé yo, y no quiere tomar ese día. Entonces, para que todos estén contentos, hago todo eso. A pesar de todo eso, siempre hay problemas. También tengan en cuenta que no puedo poner las fechas muy antes de noviembre, porque noviembre es como al final de noviembre, porque están terminando todas las materias de cuarto año y de quinto, por ejemplo, y los de segundo cuatrimestre y las de tercero. Y tampoco diciembre es tan largo, porque están los fines de semana largo, que es el del 8 de diciembre, ya ahí perdemos casi media semana, y después tampoco les puedo poner los turnos para Navidad. Entonces, es como que son muy cortas las semanas que tenemos para poner los turnos. Entonces, por eso los turnos están un poco como apretados. El año pasado, para que todos sepan y les comenten a sus otros compañeros y de los otros años, el Centro de Estudiantes presentó una nota diciendo que hiciera, y la otra agrupación juvenil también, estudiantil también, que hiciéramos un cronograma para todo el año. Yo les juro, chicos, que el cronograma, y tengo testigos, lo hice en noviembre del año 2022, con todas las fechas de examen, de febrero a diciembre del 2023. Las fechas de noviembre y diciembre recién me las entregaron los estudiantes con las modificaciones que querían hacer, creo que en agosto, porque los estuve llamando desde diciembre el año pasado hasta ahora para que me dieran las fechas para poderlas publicar. También se han quejado porque, por ejemplo, dicen hay 2 materias que están el mismo día.
me fijé cuáles eran las materias que habían puesto el mismo día porque tratamos de no ponerle. En las de quinto año sí tuvimos que poner en algún turno algunas el mismo día porque no había más días. Las de cuarto que coincide es estomatología, coincide con semiología en un turno. ¿Por qué? Porque nosotros armamos por año semiología de tercero y estomatos de cuarto. Entonces, estomatología coinciden, en un turno coinciden. Rendirá ese alumno en un cuatrimestre, rendirá semiología, en un turno rendirá semiología, en el primer turno y en el segundo turno rendirá estomatología. No puede rendir las dos materias en el mismo turno. Y semejantes dos materias tampoco. Fui yo la que le mandó ese mail. No coincide la fecha de final de estomato con semio, sino que lo que coincide es la fecha del parcial, del último parcial de estomato con la primera fecha de final de semio. Eso fue lo que yo le mandé. Bueno, pero vos entendés que semio es de tercer año y tienen que rendir semio para poder rendir estómato y rendirlas de cuarto. Semio es correlativa de todo. Entonces, claro. Está puesta antes para que si no pueden rendir las correlativas. A ver, dejarlos conformes a todos, tanto docentes como estudiantes, es imposible. Eso les puedo asegurar que es imposible. Para la próxima vez, así como hemos convocado a los estudiantes, las agrupaciones estudiantiles, y hemos convocado a los equipos docentes, a los coordinadores, para que nos ayuden a ver que todos estén lo más contentos posible con la fecha. He convocado ahora la próxima fecha a las pedagogas, porque también la pedagoga me mandó, una de las pedagogas me dijo quiénes son los inútiles que hicieron la fecha. Después decir que hacemos malabarismo para tratar de dejarlos contentos a todos. Los docentes tampoco yo les puedo poner el día que yo quiero, la fecha que los estudiantes quieren. Pues ellos me dicen, bueno, correla del 20 al 22. No, ese docente el día jueves no viene el martes. Entonces no le puedo poner una fecha de examen un jueves, porque no es su día de cátedra, ese día de consultorio, no va a venir a tomar examen. La mayoría de los docentes de nuestra facultad son cargos simples, de 10 horas. ¿Me entienden? Sí, lo de la tercera mesa está descartado porque en su momento cuando yo fui a hablar con Tomasi me dijo que probablemente había mesas muy temprano como semio, la primera que es el 6, porque había una tercera. No. Okay. No ha entrado en el consejo. Las terceras turnos de examen cuando hay un tercer turno o cuando hay una mesa especial en mayo o en septiembre, son conquistas que hacen los estudiantes en el consejo directivo. Eso se vota y si se aprueba, el consejo lo aprueba, nosotros recién ponemos la fecha. Esa tercera fecha no es decisión de secretaría académica, es decisión ni de secretaría estudiantil, es solamente una decisión que se realiza en el consejo directivo de la facultad. Nosotros, ustedes piensan que nuestra facultad, a diferencia de las facultades privadas, funciona como el gobierno, o sea, tenemos como una cámara de diputados, sería una cámara de senadores, un poder legislativo que es el consejo directivo. Y muchas de las decisiones que se toman en el consejo directivo. Entonces, esas fechas de examen son potestad del consejo directivo aprobarlas. No podemos decir, ni el decano puede decir, le vamos a una tercera fecha, ni el centro de estudiantes, nosotros. Y ustedes tendrían que ver cómo pelean los del centro de estudiantes en el consejo para ganar las fechas, ¿eh? Porque ningún docente quiere tomar fechas en mayo o en septiembre. Y ellos las fundamentan y pelean, y eso va a la comisión de enseñanza. Hay otros proyectos que pasan a comisión de vigilancia también, por eso a veces se demora, porque se tratan en las comisiones aparte, y recién ahí se aprueban. Es todo un proceso que lleva. Pero la verdad que noviembre y diciembre, si las hemos puesto también medio antes, son porque, bueno, semiología y esas materias son las que ya están terminando. Semio creo que tuvieron el último parcial, ya lo tuvieron, así que ahora ya el 30 de octubre van a estar cargadas esas actas y van a poder rendir. Si no, van a estar cargadas esta semana, a lo mejor la semana que viene, entre recuperatorios y todo. Periodoncia y las de cuarto terminan un poquito más tarde, más este año que empezamos un poco más tarde también. Entonces, bueno, hay que tratar de poner todo eso para que puedan rendir después las correlativas en los otros turnos. Todo no se puede hacer, hay veces que quieren venir y rendir 4 materias, porque vienen a la secretaría y me plantean, quiero rendir este y este. Bueno, no, en un turno rindan 2 y en el otro turno rindan otras 2. O deben 10 materias de tercer año y quieren rendir también las 5 de cuarto. Y no, es imposible. O sea, ustedes tienen que hacer como una estrategia de cómo van a rendir, hacer un cronograma de cómo les conviene rendir. Todo junto no se puede, la verdad que no se puede. Y no hay forma de poner otra fecha, les puedo asegurar, no saben las vueltas que damos para hacer las fechas de examen. Porque prácticamente no tenemos ni un mes para ponerlas, porque no las podemos poner antes de que terminen las materias y no las podemos poner más allá del 20 de diciembre, porque también todos se quedan en su casa. Los docentes el 23 de diciembre, hemos puesto fechas el 23 de diciembre,
sobre todo las de quinto año, que son las más tardes que se ponen, y los docentes no saben lo que protestan, los alumnos que se quieren ir. Entonces, bueno, no es fácil ponerlas. Nosotros este año, en menos de un mes, más o menos, desde la última semana de noviembre hasta la tercera de diciembre, en 4 semanas tenemos que meter todas las materias, contemplando a todos los docentes el día que vienen a trabajar en la facultad, el día que no tienen un congreso, que no tienen un viaje, que no cumplen años, etcétera, etcétera. Tratamos de tener a todos contentos. También, yo creo que, hablo en general, ¿no? Que se había corrido como la voz de que al no darnos la mesa de septiembre iba a haber una hora tercera. No, lo que pasa es que para cuarto año y para quinto año hubo mesa de septiembre. Claro, pero era como que nosotros, los que quedaban de tercero, por ejemplo, no las podíamos rendir en septiembre porque se les dio solamente cuarto, entonces dijeron, bueno, pero tranquilos que va a haber una tercera, entonces creo que nos ilusionamos con eso. No va a haber tercera mesa, no creo que haya tercera mesa. No creo. No se ilusionen porque no creo. Ustedes ajustense en estas 2 mesas. Si ustedes ven hasta las cosas que contemplamos, hay alumnos que se están por recibir, que vienen y me dicen, me tengo que recibir tal día con tal materia porque mi mamá que vive no sé dónde, viene de viaje justo ese día. Bueno, o sea, tratamos, chicos, de que sea lo mejor para todos. Tenemos hasta esas cosas individuales en cuenta, pero todo no se puede, la verdad que no se puede. Hacemos hasta donde podemos. Pero el proceso es más o menos así. Y la tercera mesa no se ilusionen porque no habría dónde ponerle, tenían que venir en enero a rendir si ya no hay más fechas. Así que pónganse ya a estudiar. También es difícil rendir ahora porque están con todos los finales de cuarto. Rendir ahora una materia de tercero en el primer turno es bastante complicado, ¿no? Bastante muy complicado, porque encima tercer año son materias largas. El segundo también, Doc. El segundo de semio está el 27 y ustedes tienen el primer final el 28. Bueno. Semiología es también imposible de rendir por las mesas, porque están las 2 en noviembre, una principio y otra final. Sí. Pues para que puedan rendir las correlativas de cuarto, porque cuarto tienen que poder rendir las correlativas de quinto. Es imposible. Sí, es que siempre va a haber alguien disconforme. Siempre va a haber, Paula, alguien disconforme. Sí. Siempre va a haber. Pero bueno, está bien que se hable y se explique. A ver, consejos, si ustedes tienen materia de tercero, traten de rendir, aunque sea en el segundo turno o en el que estén más libres, una de tercero. Para ver si pueden rendir algunas de cuarto en el segundo turno, ya a fines de diciembre. Y después ya, bueno, febrero y marzo... El resto. Bueno, profe, gracias. Bueno. Gracias, profe. Bueno, chicos, lo que necesiten me escriben, si tienen mi teléfono, si tienen alguna duda, o si llegan a la facu, ahí me está invitando un vecino a comer empanadas, ahí voy. Me golpean todas las puertas, las ventanas, todo. Ya voy. Bueno, nos vemos, chicos. Chao, chicos.